tal? Muy buenas noches. Esta vez estamos platicando casi tarde noche con la doctora en Derecho, Lucy Almaraz Casares. La verdad es de que estoy muy orgullosa de que haya aceptado la invitación, pues es una persona que se ha dedicado toda su vida a la justicia y los derechos de la mujer, entre otras cosas, porque finalmente ella es una gran académica y una gran defensora de los derechos y la justicia. Mi querida Lucy, qué gusto tenerte aquí y como siempre, por favor, platícanos dónde estudiaste, ponte todas las estrellitas que tengas y coméntanos, por favor. El placer es mío, doctora. Muchas gracias por este espacio, por poder conversar contigo. Esta es una oportunidad, pues, de manera sorprendente para mí, pero voy a platicarte. Bueno, pues, como ya lo comentaste, mi nombre es Lucía Almaraz Cázares, soy abogada. Tengo una maestría en Seguridad Pública y Administración de Justicia y también otra maestría en Derechos Humanos. Tengo una especialidad en Prevención de las Violencias y el Delito y además especialidad en Derechos Humanos y tengo un doctorado en Derecho. Actualmente pues me desempeño como académica, como investigadora en una universidad acá en Jalisco. Pues he estado como docente durante 25 años, entonces pues se darán cuenta que es algo que me gusta, que me apasiona y que además me permite de alguna manera compartir pues todo este camino, ¿no? Todo este recorrido que he realizado en el ámbito académico y además me alimenta mucho de alguna manera estar al frente de grupo. Entonces, pues muy feliz de estar aquí contigo, doctora. No, hombre, qué felicidad. Pues entonces hacemos la primera pregunta, ¿te parece? Sobre tu filosofía y sobre tu carrera. Yo sé que has transitado por la Procuración de Justicia, la Seguridad Pública, la Transparencia y la Academia, así como nos acabas de platicar. ¿Cuál es el hilo conductor de esta vida de éxitos y trayecto profesional, mi querida Lucy? ¿Qué define tu quehacer profesional? Pues fíjate que el hilo conductor de mi trayectoria, sobre todo, pues como ya un poco les hice énfasis, sí ha sido la defensa y la garantía de la dignidad humana desde el tema académico, pero también me he desarrollado pues en el ámbito del servicio público. Entonces, dentro de mis líneas de investigación, pues precisamente ha sido un poco investigar el delito en la procuración de justicia, pero también me ha tocado intervenir, por ejemplo, en el diseño de políticas públicas en materia de seguridad y en este caso también lo he combinado con la rendición de cuentas desde la transparencia. Entonces, mi filosofía pues parte de alguna manera de una premisa pues de que el Estado existe para proteger a las personas. Y en mi quehacer diario, pues la verdad es que se rige por un rigor técnico, al menos eso aspiro, ¿no? Con profunda vocación de servicios, donde digamos que la legalidad y el derecho pues no es meramente un trámite burocrático, sino más bien pues la principal herramienta de una transformación y de una inclusión social que pues tanto nos hace falta, digamos, de manera general en la sociedad, doctora. No, hombre, ahora entiendo por qué uno de tus temas grandes, importantes de tus investigaciones es la corrupción, el control de la corrupción. Así Y sé es. que has sido presidenta del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Anticorrupción. Platícanos un poco, ¿cómo se Sí, articula tu profesión con este tema que es apasionante? totalmente, porque además, bueno, uno de los grandes problemas, por no decir el primero, ¿no? Que más nos preocupa a las personas, pues es precisamente la corrupción. Fíjate que llego al sistema estatal anticorrupción en Jalisco, precisamente porque en el servicio público, pues ya manejaba yo lo que era la transparencia y la rendición de cuentas. Fíjate que fue un reto sumamente complejo, sobre todo pensando en que venía de la trinchera institucional. Y tú sabes, doctora, que vencer la inercia pues de la dinámica institucional, ¿no? En,
la premisa de que así siempre se han hecho las cosas, ¿no? O incluso la resistencia que hay para transparentar los procesos o para rendir cuentas. Entonces, en ese sentido, pues sí fue un cambio significativo en el que de alguna manera ayudó bastante el hecho de que yo estuviera, digamos, muy cercana a la materia de la transparencia y con ello pues abonar al Comité de Participación Social, que es específicamente en donde yo me desempeñé, porque este es un ente sobre todo ciudadano, en donde está conformado por 5 personas, ¿no? Que son del ámbito ciudadano y que a partir de ello, pues sí era importante que tuviera esa calidad de ciudadanía para poder ser los ojos dentro del sistema estatal anticorrupción y de alguna manera pues evidenciar cuáles eran las áreas de oportunidad, ¿no? Sí voy a decir que en ese sentido, cuando por lo menos eligieron a estas personas, sí se tenía que tener un rigor, digamos, académico, porque pues tenías que saber de transparencia, de rendición de cuentas, de fiscalización, un poco del servicio público, ¿no? Conocer la participación ciudadana. Entonces, me parece que fue un reto importante. Se logró afortunadamente porque en mi año de presidenta, pues se diseñó y se publicó además la política estatal anticorrupción Jalisco y me parece que ese fue un logro muy importante en los primeros años pues del sistema estatal anticorrupción, doctora. El tema de ser funcionaria sobre el servicio público y la inteligencia al frente del Centro de Inteligencia y Así es. Comunicaciones de la Fiscalía como coordinadora de asesores de seguridad pública. Esto yo me imagino que debiste haber tenido muchas experiencias interesantes y sobre todo, ¿cómo manejaste? ¿Pudiste incluir políticas públicas efectivas, así como ahorita comentaste? Que yo sé que no es una política pública lo del consejo, sin embargo, del comité coordinador, perdón, pero sin embargo es algo que podría desatar nuevas políticas públicas, ¿no? Más efectivas que Mm. impacten la reducción a la violencia. Claro, totalmente. Sí, fíjate que he sido muy afortunada porque durante pues toda mi trayectoria he podido combinar la docencia, en su momento con el servicio público, con la participación ciudadana, con el tema de la investigación. Entonces, desde las diferentes trincheras que he vivido en su momento, justo me ha ayudado a que todos estos ámbitos sean muy integrales, ¿no? Y en ese sentido me parece que hablando sobre todo del servicio público, pues finalmente en materia, por ejemplo, de la inteligencia policial, ¿no? Cuando fui coordinadora del centro de inteligencia, pues se ayudó sobre todo bastante para traducir digamos, los datos en resultados operativos, en estrategias operativas, ¿no? A partir de crear procesos de sistematización y de contextualización, incluso de diseño interdisciplinario de respuestas, pero también de evaluación de impacto en tiempo real. Debo comentarles que el Centro de Inteligencia en su momento formaba parte de la Fiscalía Estatal, entonces era un trabajo importante en materia de procuración de justicia para que se pudieran realizar pues investigaciones mucho más científicas, pero que además pues ayudara justo a investigar el delito, pero también en su momento pues a implementar acciones para, digamos, aplicar órdenes de aprehensión. Entonces sí fue también un momento interesante en la carrera, que yo siempre digo, doctora, que cada uno de los ámbitos en los que yo he vivido justo me ha ayudado a entender otros procesos. Y pues eso es lo enriquecedor de estar en varios lugares, doctora. No, me imagino que sí. Y sobre todo, fíjate que yo siempre he pensado que México tiene poca inteligencia. Sí. Entonces, ahorita, bueno, yo te conocí porque alguien me platicó que tú estabas dentro de del área de inteligencia. Entonces yo dije, qué interesante, una mujer en México, analizando datos a priori a favor de pues de la no violencia, ¿no? Eso es Totalmente. como
¿Por qué en México, o tú sí crees que en México hay mucha inteligencia, poca inteligencia, nos falta más inteligencia? Porque yo creo que la importancia de descubrir cosas sin que se tengan que estar exponiendo públicamente, yo creo que es en realidad donde se pueden definir y, como bien dijiste, analizar ciertos datos que puedan dar un proceso positivo hacia la sociedad. ¿Tú qué Claro. opinas? ¿Sí hay? Mira, doctora, yo creo que, bueno, primero decirles que la inteligencia policial no es algo nuevo. La verdad es que desde los años 70 ya tiene un campo de acción muy fortalecido. Sin embargo, bueno, particularmente a México, Latinoamérica, le ha costado trabajo bajar esos procesos de inteligencia policial, porque nuestra cultura jurídica pues ha ido más enfocada a un tema y en su momento más, ahorita les contaré, antes en el sistema tradicional era más pues hacer la detención, que hubiera una confesión por parte de la persona detenida y con eso casi se terminaba el proceso, ¿no? Con la reforma del 2008, pues esto de alguna manera, y entre comillas, cambia, ¿no? A un sistema de justicia adversarial, ¿no? Lo que ustedes conocen coloquialmente como juicios orales, que eso solamente es una pequeña parte de todo el proceso en el ámbito penal, ¿no? La idea era justo eso, pues transformar de alguna manera aquellos vicios que existían, ¿no? De tortura, de cómo se manejaban las investigaciones, de cómo solo el agente del Ministerio Público podía tener el monopolio de la acción penal, etcétera, ¿no? Sin embargo, específicamente lo que tú me haces referencia, en teoría, tanto la federación como los estados y los municipios pues están obligados a realizar inteligencia policial. Sin embargo, pensemos que particularmente hablando de Jalisco, pues tiene 125 municipios, ¿no? Pero solamente 11 más o menos forman parte de la zona metropolitana. Quiere decir que el resto pues se consideran del interior del estado, ¿no? Y también de alguna manera lo que quiero hacerles reflexionar es que hay algunos municipios en Jalisco, pero creo que esta es una realidad en muchos otros municipios de cualquier entidad federativa, donde no se cuenta con los recursos para realizar inteligencia, ¿no? Imaginémonos que la policía solamente son dos policías, ¿no? El director de seguridad pública y un policía, ¿no? Y ustedes podrían decir, ¿en serio existe eso? Pues sí, sí lo existe, es decir, no existen los recursos. Entonces, a pesar de que todos estarían de alguna manera obligados a realizar esta inteligencia, pues no todos los municipios tienen la capacidad ni operativa, ni estratégica, ni táctica para poder realizarla, ¿no? Entonces, pues no hay un intercambio de información, las policías están capturadas, etcétera. La idea de la inteligencia es que se puedan transformar todos esos datos dispersos en patrones de comportamiento criminal, pero también de alguna manera identificar cuáles son las vulnerabilidades institucionales, ¿no? Por ejemplo, estas que les estoy contando, ¿no? No hay suficientes elementos de policía, no hay suficientes cámaras, o si hay muchas cámaras, no hay quien las monitoree. Entonces, no solo es analizar dónde y cuándo se está cometiendo el delito, sino por qué. Es decir, un poco sí irnos a las causas, pero más allá de solamente resolver el tema de las causas, pues establecer estrategias que permitan, yo diría en este momento, doctora, controlar el delito. Ni siquiera estoy hablando de erradicarlo, no estoy hablando de disminuirlo, ¿no? Pero por lo menos controlarlo. Es decir, el ejemplo es muy malo, pero es real. Si en México se cometen 11 feminicidios al día, ¿sí? En todas las 32 entidades federativas, pues por lo menos que ese número no crezca, es decir, que el siguiente año sean 13, que en el 2028 sean 15, por lo menos mantener el delito con esas 11 feminicidios. Sin embargo, es lo contrario. Cada que analizamos un determinado periodo de tiempo, pues nos damos cuenta que el delito va en incremento. Entonces, me parece que aunque hay la inteligencia policial, que aunque algunas instituciones pueden tener las capacidades institucionales para realizarlas, pues todavía falta un camino muy largo por recorrer, doctora. No, hombre, qué interesante. Entonces, sobre tu vocación docente, mi querida doctora, ¿cuáles son tus temas más
importantes o a los que les dedicas más tiempo? Porque sé que eres una gran maestra desde licenciatura hasta maestría y coordinadora de un diplomado, por lo que sé. Entonces, ¿cuáles son las líneas de investigación que propones en pues en estos rubros académicos? Pues siempre un tema transversal que es de sumo interés para mí son los derechos humanos, ¿no? Es decir, Claro, los derechos humanos los vemos en arquitectura, los vemos en sociología, los vemos en las matemáticas, es decir, es un tópico del que no nos podemos zafar, ¿no? Entonces siempre hay que integrarle ese ingrediente de transversalizar los derechos humanos, ¿no? Y esto tiene que ver mucho porque también en México, de alguna manera, sobre todo en algunos rubros específicos, estamos en una crisis de derechos humanos. Entonces, hoy hay que hacer consciente a las y los alumnos, pues precisamente de eso que hoy vivimos, hay que tener memoria de lo que ya sucedió y que entonces ellas y ellos que apenas están de alguna manera iniciando con una carrera en el ámbito ya sea del derecho, de la criminología o de la criminalística, que es lo que yo manejo en materia docente, pues les permite de alguna manera también que ellos realicen un juicio más crítico, pero además de eso, pues que le incluyan perspectiva de género, ¿no? Porque claro. finalmente lo que yo les establezco a ellas y a ellos es que siempre en cualquier tema, doctora, y tú lo sabes, nos impacta de manera diferente a las mujeres, ¿no? El Así tema es. de inseguridad nos impacta de manera diferente, la urbanización nos impacta de manera diferente, ¿no? La falta de agua nos impacta de manera diferente a las mujeres. ¿Por qué? Pues por los roles de género que nos han Claro. sido asignados, Asignados. ¿no? Entonces, totalmente voy por esa línea, doctora. Primero en materia de derechos humanos, que trato de integrarlo a todas las materias porque en todas se puede, pero además también me interesa mucho el ámbito de la práctica. Es decir, no solo es memorizar el código, sino hacer clínicas de litigio, ¿no? Casos prácticos que ellos y ellos les puedan ayudar, sobre todo porque, pues remontémonos a cómo nos formaron a nosotros en las universidades, ¿no? A tratar de memorizar tratados, ¿no? A tratar de memorizar leyes. Y a mí me parece que hoy lo más importante en materia de derecho para ellos es la interpretación de la ley. Más allá de memorizar y más allá de saber que existen pues, determinados instrumentos jurídicos, a ellos les ayuda mucho el juicio crítico para poder interpretar lo que dice la ley o lo que no dice la ley, es decir, aquellos vacíos o lagunas que pueden existir. Entonces, pues voy por ese lado, querida doctora. No, hombre, pues ya me brinco el tema de perspectiva de género porque ya me lo acabas de solucionar. Y entonces, volviendo un poco con la ciudadanía y el control social. Yo sé que fuiste integrante, presidenta del Comité de Participación Ciudadana y está certificada en mecanismos de participación. Desde esa experiencia, ¿cuáles son las tres claves que debe de seguir un servidor público para convertir la participación ciudadana en un verdadero mecanismo? Y mira que esto es muy importante en el urbanismo y en la ciudad, porque todo lo que es participación social se traduce en modificación de planes y programas de desarrollo urbano o de desarrollo social y casi no se hacen esas modificaciones. Platícanos cuál sería la importancia de que tengan mecanismos eficientes para hacer esta participación social. Claro, mira, lo primero decirte que para mí la participación social desde mi experiencia es un privilegio. ¿En qué sentido? Siempre pongo este ejemplo, doctora? Pensemos en una persona que sale a trabajar a las 5 de la mañana para poder tomar el camión a las 6 de la mañana, trasladarse a su trabajo, ¿sí? Sale de su trabajo, pero debido a la pobreza laboral, pues tiene que tener otro trabajo, ¿no? Entonces se va a su otro trabajo y regresa a su casa, a su domicilio, también considerando las distancias ahora de las ciudades, a las 11 de la noche. Entonces, esa persona, aunque tenga todo el ánimo de realizar participación ciudadana, pues difícilmente lo va a poder hacer, ¿no? Claro. ¿Quiénes normalmente tenemos la oportunidad de participar en el ente ciudadano, en el consejo, en el comité? Pues aquellos que tenemos
un horario flexible o un empleo que nos permite participar, porque además Ok, también tiene que ver con un tema económico, doctora. claro que sí. Cuando tú vas a una reunión de un consejo, pues hay que invertirle en la gasolina, hay que invertirle en el estacionamiento, hay que invertirle tal vez en el desayuno, la comida, ¿no? Entonces, eso te implica pues un recurso que no vas a obtener de regreso porque finalmente es participación ciudadana. Entonces, no solo hay que tener el tiempo, sino también lamentablemente hay que tener la economía, ¿no? Entonces, por eso yo hablo de que la participación ciudadana, aunque nos ha sido muy vendida en el discurso político, pues la verdad, doctora, es que es solamente para un determinado sector social, Sector, ¿no? Personas académicas, personas, y que las propias universidades a veces te comisionan para eso, ¿eh? claro. Y personas que también pues tienen esa economía, ese tiempo para poder asistir a la reunión en el Congreso del Estado a las 12 del día, ¿no? Y que además, insisto, pues le van a invertir estacionamiento, comida, etcétera, ¿no? Entonces, partiendo de esa hipótesis que yo tengo, pues la verdad es que en lo ideal, doctora, si yo pudiera explicar tres claves así de manera muy puntual, la primera es apertura informativa y proactiva, ¿no? No es otra cosa más que la transparencia, es decir, entregar información que sea Claro. clara para las personas, que esté accesible para las personas, que sea oportuna y que les permita estar estructurada en bases de datos abiertos. Cuando me refiero también accesible es que luego nos esconden el documento, ¿no? En el peor lugar del portal de la institución, pues eso no me resulta accesible, ¿no? Claro. Que sea oportuna, que no sea de hace 10 años, yo la quiero de hoy, ¿no? Y que sea estructurada en base de datos abiertos, es que yo pueda manipularla, es decir, que yo pueda crear filtros, que pueda encontrar rápidamente lo que a mí me interesa. Lo Claro. siguiente sería esta vinculación, ¿no? Incluso este carácter que tienen de alguna manera las recomendaciones, ¿no? De demostrar documentalmente cómo las aportaciones de las personas o modificaron o enriquecieron o corrigieron una decisión pública. Porque también hay que entender algo, doctora, y tú lo sabes, la participación ciudadana muchas veces pues se traduce en simulación. ¿Qué quiere Sí. decir esto? Pues que las autoridades única y exclusivamente hacen mesas, hacen parlamento abierto, hacen comités, como para, miren, invitamos a todo mundo, pero pues nadie vino. O quienes vinieron dijeron esto, Y ¿no? cumplimos Entonces, con el requisito, porque es un exacto, requisito. también en algunas ocasiones. Entonces, a ver, doctora, si la voz ciudadana no incide en el resultado, pues el ejercicio pierde toda legitimidad, ¿sí? Y me Claro. parece que también algo que tenemos que tener en cuenta ya como última clave, digamos, ¿no? Es esta institucionalización, pero también voluntad política, ¿no? Digamos que cuando me refiero a institucionalizar, es que tienen que existir de manera obligatoria canales permanentes de diálogo. No es decir, no cada que la autoridad quiera. Ah, ahora sí vénganse. No, deberán de existir estos canales permanentes de diálogo para todas las personas, ¿no? Y sobre todo también hacer una evaluación sobre estas observaciones, pues que realiza la ciudadanía, ¿no? Y que esas observaciones de alguna manera se vean reflejadas en algo, ¿no? Porque también pues hay que considerar que hay fuente, digamos, hay canales abiertos de comunicación, pero no sabemos qué pasa con la denuncia, no sabemos qué pasó con el comentario que hicimos, ¿no? En realidad no lo sabemos porque pues a la autoridad no le gusta o no le conviene dar seguimiento o monitoreo a lo que opinan las personas, ¿no? Porque además cuando opinamos es porque hablamos desde la necesidad, ¿no? Claro. Pensemos cuando hablamos en materia de inseguridad, doctora, pues no podría abordarlo de la misma manera, por ejemplo, el gobernador del estado de Jalisco, ¿no? ¿Y por qué no podría abordarlo de la misma manera? Pues porque él trae escoltas, trae camioneta blindada, vive en una casa que está 24/7 protegida, no es lo mismo, ¿no? Que Lucía toma el camión, que sale a las 5 de la mañana, que la calle está oscura, etcétera. Entonces, la verdad es que quienes sufrimos y padecemos los temas somos las personas, somos la ciudadanía. Entonces, a partir de ello, Claro que pues sí. nuestro punto de vista tendría que ser considerado, doctora. No, hombre, de veras que eres una experta en este tema, ¿eh? Me impresiona. Porque, y entonces, yo sé, ahorita nos platicaste con tus diplomados de alta dirección y habilidades directivas, ¿cuál ha sido entonces
la decisión más difícil que has tenido que tomar tanto en el servicio público como en la parte académica, en la parte ética, técnica y política. Porque ya Claro. escuchándote me imagino que le debes de dar cocotazos a más de uno. Entonces, eso es entrar en una parte difícil. Platícanos un poquito de eso. ¿Cuáles son las cosas más difíciles que has hecho? Bueno, dentro de, podría decirte muchas, ¿no? Pero me enfocaría principalmente, a ver, primero en la parte, digamos, política, pues efectivamente cuando estuve en el Comité de Participación Social, pues sí hubo un enfrentamiento directo con el gobernador del estado de ese momento, pero también con el Congreso, ¿no? Por un tema de designaciones públicas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que designan a sus cuates, ¿no? O a sus cuotas en materia de Así partidos. es. Es la verdad, doctora. Entonces, Sí, sí, pues fui muy incisiva con ese tema y todavía sigo arrastrando las consecuencias, doctora, porque no además me se quedó el digas. mismo partido de esa administración ahora y bueno, totalmente vetada para muchos Eventos eventos y y cosas, cargos. Sí, inclusive sí, sí, ya. reconocimientos, premios, cargos, etcétera. Entonces, Me pasó pues algo cuando parecido. lo sabes, ¿no? Y Sí, sí, entonces pareciera que a ellas y a ellos les gustan mujeres calladas, ¿no? Que no podamos por supuesto. evidenciar cuando las cosas se hacen Mal, mal, ¿no? Y es así la forma en que también el patriarcado te calla, ¿no? pero por supuesto. Cuando se te cierran las puertas. Sí, Seguramente tú lo has vivido, doctora. Yo de repente he sentido el portazo en la cara, ¿no? sí, Y claro, eso ha sido debido pues a esa decisión político-institucional, ¿no? claro. Pensando en algo más chiquito, en algún momento trabajé en lo que antes se llamaba Procuraduría, era la Procuraduría del Estado de Jalisco, era dentro de mis primeros pininos como abogada. Entonces me toca llegar a una agencia del Ministerio Público y bueno, la costumbre era, infiero que sigue siendo, ¿no? Que te pedían la averiguación previa, así se llamaba en ese momento, ahora se llama carpeta de investigación, y bueno, cuando ya te la regresaban, venía dinero, aunque tú no lo pidieras, ¿no? Entonces a mí eso me generó mucha angustia, ¿sabes? Aguanté ahí 6 meses solamente por ese tema, porque era una práctica con la que yo difícilmente podía luchar, ¿no? Porque ya Claro. los abogados ya estaban acostumbrados a eso. Yo les comento a mis alumnas y alumnas que pude haber ganado más en eso que en realidad de mi sueldo, pero Claro, yo no me sentía cómoda, me sentía pues sumamente tu ética eh, profesional y no podía con eso. exacto, y vaya que te estoy hablando que tenía 23 años, ¿no? No, Y entonces ahora, más. años después, entonces entiendes por qué estuve en el control de la corrupción, ¿no? Claro, Porque claro. mi naturaleza pues no va Sí, con claro, es ello, la ¿no? ética. Pues claro. Claro, entonces he tomado decisiones difíciles desde dejar alguna universidad donde me pagaban sumamente bien la clase, porque en esa universidad me pidieron cambiar una calificación, ¿no? Para un alumno. Sí, sí, sí. Entonces, es este choque, doctora, que tú lo conoces, ¿no? Entre mi posición económica, ¿no? Mi bienestar frente a cuestiones de ética, cuestiones de integridad, ¿no? Cuestiones de valores, en donde de repente hay un choque y pues esa decisión me ha llevado pues más a estar en el ámbito docente, porque en el servicio público no es posible precisamente por la crítica tan severa que yo he realizado pues a tema de designaciones públicas, tema de la mala calidad del agua, temas de inseguridad, temas de desaparecidos. Tú sabes, doctora, que participo en diversos medios de comunicación, ¿no? Así Con una es. columna, con una mesa de análisis y con un comentario. Entonces esto duele mucho, pues, a nivel político, ¿no? Y entonces son decisiones que tenemos que tomar porque esa es mi naturaleza, porque esa es mi esencia, pero además tengo que asumir, obviamente, las consecuencias de esas decisiones, doctora. Claro, y entonces con esta autonomía intelectual que tienes, ¿dónde pones los límites y cómo defines esas presiones externas? ¿Cómo logras identificar pues el aquí sí, aquí no, porque pueden suceder temas que pueden afectar a mi vida y más si Ujú, tienes familia? claro, Dime, dime. totalmente. Fíjate que, pues, les dije que soy abogada, entonces en mis inicios a ver, pensemos que yo egresé de la carrera a los 21 años.
yo soy muy bajita, mido 1,60, ¿no? Y con 40 kilos, ¿no? Entonces nadie me creía que yo era abogada. Y me dediqué al ámbito penal y siempre me ha gustado inclinarme por esa área, ¿no? Y muchas veces me han preguntado, oye, pero pues ¿cómo le hiciste y cómo decidiste pues no llevar asuntos, por ejemplo, de delincuencia organizada o de abuso sexual infantil, ¿no? Pues justo eso, estableciendo, como tú ya lo comentabas, límites. Creo que el equilibrio, doctora, se logra entendiendo tus valores, ¿no? Ambos, no por eso, no por nada me incliné en materia de derechos humanos. Entonces, creo que en este sentido me ha ayudado mucho a entender pues, la postura desde el ámbito jurídico, también desde el ámbito político. Claro que he dado prioridad al tema de la familia, es algo esencial para mí, es algo prioritario para mí, y siempre de alguna manera, pues, cuidando. Claro que me han, incluso mi propia familia, ¿no? Me ha dicho, oye, pues este comentario puede traerte determinadas consecuencias, etcétera, ¿no? Sin embargo, yo sí creo, insisto, en que pues tiene que prevalecer la Claro, legalidad y claro. tiene que prevalecer en materia de derechos humanos, doctora. No, sí, definitivamente. Como profesionales tenemos la obligación de hablar por lo que no se hace y es Claro. parte de nuestro legado. Y ahora hablando de legados, como Uh-huh. coautora, ¿qué tal? Platícanos un poco todo ese conocimiento que tienes, cómo lo plasmas, con quién colaboras, cuáles de estas obras consideras que refleja mejor tu postura profesional. Platícanos un poquito sobre tus libros y si alguna vez vas a hacer uno tú solita y sobre qué Sí, tema. sí, bueno, pues muchas gracias por abordar este tema. Para mí es sumamente importante porque yo considero que una de las formas en que me relajo es precisamente escribiendo. Fantástico. Entonces, sí, entonces, pues todos los, digamos, libros en los que he participado como coautora, pues reflejan fielmente mi postura actual, es decir, por ejemplo, en materia de seguridad, ¿no? Como esta convicción que tengo de que las instituciones en materia de seguridad deben de ser técnicas, deben de ser sólidas, deben de ser transparentes, inclusive deben de ser sujetas a escrutinio público. Me parece que, por ejemplo, algún otro libro que he escrito es única y exclusivamente en materia de mujeres. La escribimos puras mujeres ese libro, ¿no? Y entonces, cómo ahí se ve plasmado totalmente, pues, la perspectiva de género, ¿no? Es decir, cómo esta herramienta, pues, ayuda justo a que podamos dimensionar todos los roles que tenemos las mujeres y cómo esos roles pues nos ponen de alguna manera en desventaja frente al hombre, ¿no? Entonces me gusta Claro. mucho ese libro porque además habla en su totalidad cómo tendríamos que migrar a una cultura de paz, ¿no? Y pues cuando hablo del sistema estatal anticorrupción, pues lo único que hice fue trasladar toda la experiencia que tuve cuando participé, ya lo decíamos, en el Comité de Participación Social, que forma parte del sistema estatal anticorrupción, y ahí hay una experiencia importante. Entonces, siempre que de alguna manera colaboro o escribo, pues es pensando justo en compartir mi experiencia y pues poniéndolo sobre la mesa para que las otras personas pues puedan conocer esas dinámicas, pero también para que sea sujeto a posible crítica. Entonces tampoco me cierro a eso, doctora. No, qué bueno. Y entonces, ¿qué tema viene en el futuro? ¿Vas a hacer algún libro tú solita? Sí, fíjate que siempre a mí me gusta en el ámbito de colaborar, ¿sí? De momento, más bien en lo que estoy dedicada es justo tengo ahorita un proyecto que ya está terminado, ya nada más está para enviarlo, sobre lo que tiene que ver con estas noticias falsas, pero que tienen que ver con la dignidad y la integridad de las mujeres. Este se va a ir a una revista especializada, indexada, y entonces pues ya muy pronto podré, si se publica, ¿no? Porque también hay revistas sumamente rigurosas que son a doble ciego, que luego regresan de alguna manera observaciones o sugerencias. Entonces, pues ese es el proyecto en el que ando, doctora, actualmente en materia de pues escribir, ¿no?
Ya la parte de los libros yo creo que va a tener que ser hasta el siguiente año, hasta el 2027, porque mira, ya estamos hoy en agosto, Sí, entonces ya, la vida no nos da, doctora, pero si se publica este artículo del cual les estoy platicando, pues con gusto lo podemos dialogar en este espacio o compartirlo claro. a través pues, de la red. Por supuesto que sí. Y yo te pediría, si puedes, me mandes la liga del libro que acabas de comentar, donde Sí, fuera la participación femenina completamente. Estaría genial tenerlo claro, en totalmente. este video, en los comentarios, si es que está, claro, en vista pública. Y si no, pues también para poderlo comprar, si es que es de interés para muchas. Yo creo Te que lo sería comparto, interesante. sí, Sí, con todo gusto, porque además justo el tema de escribir y de plasmar ahí nuestras experiencias es para que se haga toda una comunidad en donde claro. puedan observar justo esa experiencia, ese conocimiento, insisto, y también sea sujeto pues a un juicio crítico que siempre es importante para quienes escribimos. No, hombre, bueno, leerte con tu parte de ética y profesional, como te escucho, sería un placer, mi querida, sería un placer. Bueno, última pregunta para ir cerrando, independientemente que podamos platicar de otras cosas, sobre el futuro y la proyección. Con todos los reconocimientos obtenidos, por ejemplo, me gustaría que nos platicaras el premio Calmeca y el premio Hermila Galindo. ¿Cuál es el escalón que sigue? Es Sí, decir, mira, ¿qué necesidad social o institucional te gustaría tener en tus próximos años? sí, fíjate que acabo de conformar, y en esto sí lo debo decir, conformar una red de mujeres académicas aquí en Jalisco. Muy Somos bien, poquitas, somos 22, pero bueno, súper, las súper. compañeras de altísimo nivel, desde que forman parte del Sistema Nacional de Investigadores, ¿no? Reconocidas a nivel nacional e internacional. A pesar de que ya está conformada, me gustaría que el siguiente año se fortaleciera con varios proyectos y varios trabajos, ¿no? Ojalá. La red se conformó pensando en que las mujeres necesitamos ser escuchadas, ¿no? Normalmente tú lo sabes, doctora, Por se le supuesto. da voz prioritariamente a los hombres, ¿no? Sobre Así todo en es, materia de seguridad, a lo mejor tú lo vives en materia de urbanismo y de arquitectura, ¿no? Es así decir, es, hay profesiones que pareciera que los hombres son los únicos que tienen la voz, tienen ¿no? Que tienen así es. conocimiento. Entonces, esta red tiene varios objetivos particulares. Uno de ellos es dar voz a la mujer, ¿no? Y justo, ya lo decías tú al inicio, inspirar a otras mujeres. ¿No? Es Así es, decir, mira, ella pudo, ella puede, ella va a poder, ¿no? Si así ella es. lo hace, yo también puedo hacerlo, pero también realizar determinados diagnósticos, estudios, ¿no? Que permitan evidenciar cómo andamos en materia de ampliación de los derechos a la mujer. Y entonces en ese esquema me gustaría que esta red que se conformó ahora en el mes de marzo se fortalezca en el 2027, tal vez creándolo como una C o como una sociedad civil, ¿no? Para tener Ojalá. más fuerza no solo en el Estado, sino a nivel nacional. Y que estas profesionistas, que insisto, son desde tema de politología, ambientalistas, licenciadas en seguridad, criminólogas, abogadas, etcétera, puedan compartir con otras mujeres, pues cuál fue el camino, porque también tú lo sabes, doctora, que para nosotros no ha sido sencillo, es decir, Así nos es. hemos encontrado con algunos obstáculos, ¿no? Al inicio platicábamos, ¿no? Pisos pegajosos, cristales, techos de cristal, Así es. etcétera, ¿no? Entonces, me parece que lo siguiente, por lo menos en materia de participación ciudadana y en la parte académica, será fortalecer esta red y junto con ello, pues crear nuevos productos académicos, hablemos de artículos científicos, hablemos de artículos de divulgación, incluso realizar libros colaborativos con ellas y que de alguna manera podamos tener una incidencia mucho más importante en materia de políticas públicas aquí en Jalisco, pues esa red, doctora. No, hombre, es un proyectote, pero qué bueno que ya va a existir
pues en Guadalajara este tema. Sin embargo, sí es un tema álgido, tienes que tener paciencia, pero tienes que continuar. Yo sé que lo vas a lograr. Y a partir de esto, platícanos un poquito de los premios. Yo estoy emocionada porque no sé cuál es el premio Hermila Galindo, por ejemplo. ¿Esa es Sí, de la mira, universidad? súper emocionada. No, fíjate que el Hermila Galindo fue el más reciente que ha recibido ahora en marzo a Sí. propósito del Día de la Mujer y este lo otorga el Congreso del Estado. ¡Wow! Fuimos, pues, ¡Qué muchas lindo! aspirantes, ¿no? Y solamente fuimos acreedoras 3 mujeres. Estoy muy contenta, estoy Sí, muy agradecida, felicidades. muy entusiasta, porque mira, aunque el premio podrían decir, bueno, es una constancia, ¿no? Eso es un cuadro, ¿no? No, no, La no. verdad es que sí, sí reconoce una trayectoria y un luchar, ¿sí sabes? Refleja todo Porque tu esfuerzo, claro. la verdad es que sí, porque además, pues hubo una evaluación importante, ¿no? Cuando yo vi la lista de quienes aspiraban al premio, bueno, mujeres con grandes trayectorias, pues la verdad es que fui muy, muy Qué afortunada. emoción. Yo creo que este último me parece que ha sido de los más importantes que he recibido. Sí. Entonces, pues muy contenta y muy No, feliz. Y yo hombre, digo, pues felicidades. lo único es que digamos, hay una responsabilidad de continuar en el camino mucho Así más es. fuerte, con mucho más incidencia, y por ahí pues le vamos a seguir, doctora, porque te digo, es un compromiso, además. Así es. Y entonces, ¿cuál sería dentro de tus próximos 5 años tu futura aspiración institucional para poder seguir avanzando en esto? Porque ya en el Congreso de la Unión, pues ya es todo un tema. ¿No te vas a postular para diputada o algo así? Estaría genial. Fíjate, ya viví la experiencia a nivel local acá en Jalisco como candidata a diputada. Me sirvió bastante, de verdad, es una de las experiencias en las que me hizo salirme de mi burbuja académica ¿Cómo para no? recorrer territorio, ¿no? Fui Sí, candidata a diputada por el municipio de Zapopan, por el distrito 6, uno de los distritos más desiguales sí, que sí, haber sí, en sí, Zapopan. muy Entonces, complejo. desde irme a la zona residencial, que es la que más aspiran los ricos, ¿no? Pensando en Andares, pensando Sí, en varias zonas, hasta irme a colonias en donde la calle no era calle, doctor, ¿sí? sí, sí, La sí, calle era un precipicio. sí, Entonces, me parece que esa experiencia ha sido de las más importantes porque, insisto, o sea, ver de frente la desigualdad, ver de frente la pobreza, recorrer las calles, porque ahí sí me acabé los tenis, sí, literalmente acabarse la suela, claro. me permitió, insisto, salirme de esta parte del gabinete, ¿no? En donde quienes somos investigadores lo realizamos desde el gabinete, obviamente con una metodología rigurosa, con datos estadísticos, ¿no? Sin embargo, vivirlo y además que se te acerquen y de verdad te digan cuáles son las necesidades que tienen las personas, bueno, eso no, de verdad parece eslogan, pero no tiene precio. Obviamente no gané la diputación, ¿no? Pero me parece que es sumamente enriquecedor ese tipo de procesos. Además, pues obviamente me acercó al tema, por ejemplo, de la violencia política de género, ¿no? Que también es uno de los rubros más importantes y de los cuales tenemos que trabajar mucho a nivel Jalisco, a nivel México. Entonces, no está entre mis planes, la verdad, porque ya lo viví, ya lo Claro, experimenté, ya es algo gozado, sufrido también, ¿no? Pero, sin embargo, me parece que ahora lo que nos toca desde acá, desde esta trinchera, más bien es apoyar a quien sí son valientes y van a levantar la mano, hablando de mujeres, y entonces ayudarles más bien a su agenda muy especializada, ¿no? Habrá quien le interese el ámbito de seguridad, hay que sí, apoyarle. justo. Habrá quien le interese el tema ambiental, hay que apoyarle, porque además también a través de la red se puede realizar, ¿no? Claro, Entonces nada más es conjuntar esfuerzos y porque luego nos encontramos también con propuestas a nivel político que son ocurrencias, ¿no? así Entonces, es. si tenemos una red y es de mujeres y en su momento podemos apoyar a otras mujeres a que de alguna manera realicen propuestas
que sean reales, que sean objetivas, que sean aterrizables, yo creo que también lo podemos hacer desde el ámbito de la academia, doctora. No, hombre, pues eso ya es bastante, porque aterrizar políticas públicas, híjole, está complicado. Pues querida, dinos un poquito, ¿qué te gustaría para las nuevas generaciones, para la gente que te escucha? ¿Cuáles serían tus palabras de aliento para que no se desanimen, que aunque tenemos una presidenta como mujer, aún así sigue habiendo mucha desigualdad en la parte profesional? Sí, Entonces, platícanos, haznos como un pequeño resumen, porque la verdad es de que todo lo que dijiste tiene todo que ver con esto. Sin embargo, algo que les dé más aliento, de que sí, las cosas tenemos que seguir en la lucha, ni modo, tenemos que seguir nos toca. avanzando, ni modo. Ujú. Tú dinos, no quiero Yo creo, quitarte palabras. claro, no, muchas gracias, doctora. Yo creo que 3 puntos esenciales. El primero es pensar que los derechos que hoy tenemos, alguien luchó por esos derechos y por eso hoy los tenemos, ¿no? Entonces nos toca a nosotras, entonces luchar y ampliar esos derechos, ¿no? Muy bien. Hablando de diversos tópicos, ¿no? Y entonces que pensemos que el feminismo no solamente es la iconoclasia, ¿no? Que conoce normalmente como ir a intervenir los Sí, claro. monumentos, ¿no? Ir a intervenir algunos edificios, sino más bien pensar que justo nunca en materia de derechos humanos para las mujeres se ha logrado por las buenas, ¿no? Eso es uno. Entonces nos toca a nosotras, desde nuestras diferentes trincheras, abonar, ¿no? Porque Así si no es. nosotras, no lo va a hacer ningún otro género, ¿no? No lo Así van a hacer es. los hombres, no lo va a hacer nadie por nosotras, ¿no? Entonces, Así que es. pensemos y seamos conscientes de que los derechos que hoy tenemos no fueron obsequiados, ¿no? No es una regalía que nos dieron, pues fue una Fueron lucha, ganados exacto, con y mucho que esfuerzo. entonces nos toca ganar otros para las niñas, ¿no? Y las futuras niñas que vienen a este mundo, ¿no? Lo siguiente es que digamos que nos toca también ser muy responsables y utilizar de manera muy responsable y de manera muy íntegra, pues estas nuevas tecnologías que tenemos, ¿no? Pensando en que la inteligencia artificial viene a resolvernos en buena medida algunos rubros de la vida. Sin embargo, que eso lo tenemos que hacer de manera responsable, hombres, mujeres o como se identifiquen, ¿no? Porque pues hoy estas tecnologías de alguna manera también nos permiten cometer actos que pueden perjudicar a otras personas. Entonces, desde ese punto de vista, hay que hacerlo de manera íntegra y responsable. Y lo otro es que a pesar de que nuestro sistema educativo pues ahí está, ¿no? Cubre de alguna manera la garantía del artículo 3º constitucional, también hay que ser conscientes de que está rebasado, doctora, ¿no? Muy Y que además cierto, ¿eh? hemos Muy quedado cierto. estancados en el tema tradicional, ¿cuál? De una calificación numérica Claro. que es la que se asigna, ¿no? Sin dejar de lado, pues que existen otros tipos de talentos, otros tipos de inteligencias, ¿no? Pensando sobre todo que ahora existen más conciencia y más diagnóstico de personas neurodiversas, que en ese sentido también nos toca entrarles a esos temas, ¿no? Claro, Y que desde la academia también tenemos que abordarlos de manera muy seria. Entonces, responsable. me parece que yo me quedaría, doctora, con esas 3 responsabilidades, pensando desde mujer cómo nos toca luchar por derechos, cómo no solamente desde las mujeres, también desde los hombres, de manera íntegra y respetuosa, hacer uso de las tecnologías. Y el último es que pensemos en que el sistema educativo, insisto, está rebasado, es un sistema tradicional y que dejemos de verlo desde ese ámbito, ¿no? Empecemos a verlo como otras naciones, ¿no? Otros países han evolucionado y han migrado a otros sistemas, pues que ya están considerando otro tipo de inteligencias y a las personas neurodiversas. Creo que esos son los 3 tópicos que desde acá me parece que son prioritarios. No, hombre, qué placer escucharte, mi querida Lucy. Pues entonces simplemente voy a despedirnos. Ella fue la doctora en Derecho, Lucy Almaraz, como yo la conozco, y ha sido un placer, mi querida Lucy. Por favor, últimas palabras para despedirnos.
Nada, un placer. Gracias, muy agradecida porque me hayas invitado a este espacio, doctora. Es un deleite. Nos falta platicar más. Después sí, platicaremos. Es un deleite conversar contigo. Entonces, muchísimas gracias. Mira, no ves, pero mi piel se eriza. Ay, querida, igualmente. A mí siempre me da mucho gusto saber que estás ahí siempre. Te mando voy a estar, un gran abrazo y los mejores deseos para todo lo que vayas a hacer, que ya veo que son puras cosas que van a multiplicar el bienestar de la sociedad en la que te desenvuelves y ojalá y nos llegue un poquito a todos los demás. Gracias, qué amable. Un abrazo, mi querida Lucy. Abrazo de regreso. No, hombre, pues muchísimas gracias. Un abrazote.